que cuando la gente en los países daban el número de personas que morían, no era la cifra correcta. Wuhan, China, fue el epicentro de algo que afectaría al mundo entero, de manera literal. Lo que comenzó en otro continente y que pensamos nosotros que jamás nos afectaría, llegó a nuestra nación. La pandemia fue algo que hizo que el mundo se detuviera y se estremeciera. Es impresionante ver las imágenes que vimos en las ciudades donde se declaraba la cuarentena y se prohibía a las personas salir. Son imágenes apocalípticas, como si el mundo se hubiera acabado. La pandemia vino a dejarnos en claro a toda la humanidad que no tenemos control de nada. Absolutamente de nada. No tenemos el control del tiempo, no tenemos el control de las circunstancias, no tenemos el control de lo que va a suceder mañana e incluso hoy mismo. Y podemos ver como algo de que es de tamaño microscópico, que no se puede ver, fue capaz de cambiar los planes de toda la población del mundo entero. Y en algunos casos más lamentables, la pérdida de vidas estuvieron presentes. Incertidumbre, dolor, caos, preocupación, suicidios, problemas en los hogares, violencia familiar. Fueron algunos de los efectos que tuvo el COVID en muchos lugares. Muchas veces nosotros hacemos planes en nuestra vida de manera jactanciosa, como si de nosotros dependiera que se cumplan o no, o de manera deliberada sacamos a Dios de esos planes. Santiago nos habla de una realidad que muchas veces la conocemos en teoría, pero en la vida práctica no es una realidad. La Biblia nos enseña que la vida es como una neblina que se desvanece. Es una verdad tan real y es una verdad que conocemos en teoría. Sin embargo, vivimos a una realidad que pareciera que esto no es una verdad. Es decir, nuestra vida y nuestro estilo de vida, cada decisión que tomamos en los días, en el diario vivir, de la manera que vivimos, pareciera que la realidad de la palabra, al decir que la vida es como una neblina que se desvanece, no tiene efecto. Es decir, vivimos como si fuéramos a vivir mañana. Vivimos como si tuviéramos garantizado llegar al siguiente año. Vivimos como si nuestros planes fueran a ser una realidad, cuando realmente solamente en las manos de Dios está nuestra vida y de todo lo que sucederá en ellas. Pero entonces, hermanos, esto nos lleva a la pregunta: si solo Dios sabe lo que va a suceder, ¿es correcto planificar? Porque es una buena pregunta, ¿no? Si solo Dios sabe qué va a pasar, ¿para qué planificamos? ¿Para qué hacemos planes? ¿Para qué hacemos proyectos? Esta pregunta será respondida a lo largo de la predicación. Y es algo que tenemos que entender, que hoy tenemos que aprender a mirar el mañana desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Así es que esto nos lleva a considerar lo que Santiago dice. Santiago le está escribiendo a comerciantes cristianos. Les dice: los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago hace una exhortación a estos comerciantes sobre 4 cosas que ellos aseguraban que iban a hacer. Número 1, ellos estaban decidiendo sobre el tiempo. Dicen hoy y mañana y estaremos ahí un año. Ellos estaban asegurando que hoy y mañana y en un año iban a hacer algo. También aseguraron algo sobre el lugar. Dijeron: vamos a ir a tal ciudad. También aseguraron que ellos harían negocios, que harían comercio. Dice: traficaríamos, es hacer negocios. Y también aseguraron otra cosa, que ellos obtendrían ganancia por los negocios. Otra versión dice que ganarían mucho dinero. Este versículo 13 del capítulo 4 nos da la seguridad de que todo lo que ellos estaban planeando era algo que estaba confirmado.
y que todo lo que ellos pensaban hacer iba a ser una realidad. Y es importante entender el contexto de este pasaje, porque aquí no está hablando de fe, aquí está hablando Pablo, Santiago exhorta a estos comerciantes que todo lo que estaban haciendo, Dios no estaba ahí presente. Esa es la primera exhortación y esto es lo que nos va a llevar a nuestro primer punto. Muchas veces nosotros hacemos planes. Hay personas que sin tener un trabajo hacen planes de lo que ganarán. Incluso sin ir a buscar el trabajo, garantizan cuánto van a ganar. Yo cuando era joven e iluso, recuerdo que muchas veces veía en el internet, decía, este trabajo está bien, pagan tanto, hay ciertos días de descanso, y yo en mi mente comenzaba a viajarme diciendo, con esto que gane voy a hacer esto, es más, ya está repartida la quincena. Y decía, y los días que descanse voy a ir aquí, voy a ir allá. Es decir, yo en mi mente hacía todo un plan de algo que yo no tenía. Es más, ni siquiera había salido a ir a buscar el trabajo. Qué cosas, ¿no? No sé si usted lo ha pasado así que de repente se comience a viajar. No, voy a ir allá, acá, y hasta se imagina lo que va a comer, dónde se va a dormir. O sea, se imagina todo, hace toda una película. ¿Sí o no? Nos viajamos. Estos comerciantes le pasó lo mismo. Voy a ir a tal ciudad, estaré un año, ganaré, trabajaré, tendré beneficios. Y a veces nosotros de manera, a veces no sé si es ignorancia, si es insensatez, hacemos planes en nuestra vida donde de manera deliberada sacamos a Dios de todo lo que planeamos hacer. Sacar a Dios de nuestros planes, hermanos, garantiza una cosa, es cosechar fracasos en nuestra vida. Porque díganme ustedes, hermanos, cuando uno toma la decisión propia, voluntaria, de sacar a Dios de su vida, dígame si usted va a cosechar cosas buenas en ella. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que fracasemos una y otra vez. Cuando un joven piensa en estudiar una carrera, muchas veces no piensa en Dios. Piensa en cuánto ganará, piensa en qué carrera estudiar, piensa con quién se casará, piensa que se comprará una casa, un carro, piensa en la persona con la cual se va a casar, piensa en el trabajo que tendrá, los hijos, e incluso llega a pensar, cuando tenga a mi hijo que se parezca a mí, que no se parezca a él, está muy feo, ¿no? A veces hacemos esos tipos de planes, ¿sí o no? O es algo que estoy fuera de la realidad. Es algo imaginario. Muchas veces cuando uno es joven hace planes y proyectos de vida donde Dios no está presente, donde Dios nunca pensamos en Dios. Entonces, ¿es malo planificar para este 2023? La Biblia nos enseña en Lucas 14, 28 al 30, Jesús mismo enseña la necesidad de planificar. Dice, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, el hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Santiago no condena la planificación. El problema que tenían estos comerciantes es que en todo lo que ellos planearon, Dios no estaba presente. Planificar es bíblico, siempre y cuando la voluntad de Dios se considere como el centro en cualquier decisión que planifiquemos. El primer punto, y eso nos lleva al primer punto, debemos tener cuidado de no jactarnos del mañana. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 16 también, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Se los dice a los mismos comerciantes.
¿Qué es la jactancia? Es alardear, es fanfarronear acerca de algo que usted hace o que va a hacer. Y Proverbios 27:1 nos dice que no nos jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Algunos echaban cuentas de lo que suponían que iban a hacer en el futuro, cuando el día de mañana no era cierto. Porque cada día, hermano, que nosotros vivimos está cargado de circunstancias y sucesos que no podemos controlar. Ya vimos que los comerciantes hacían planes sobre el tiempo, sobre el lugar, lo que harían y lo que ganarían. Sin embargo, a la luz de la Escritura, hermanos, nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder. De hecho, la Biblia, haciendo referencia a la vida, dice en Salmos 39:6, que ciertamente como una sombra es el hombre. Dice Salmos 102, versículo 3, porque mis días se han consumido como humo. Dice Oseas 13:3, por tanto será la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Es decir, nuestra vida, hermanos, es algo que se desvanece en cualquier momento. La pandemia vino a demostrar todo eso. La pandemia dejó en claro que nadie en la vida tiene nada seguro. Y de hecho Jesús le habla a un rico insensato en Lucas 12, del 19 al 20. Un hombre lleno de riquezas temporales quería poseer el control de toda su vida. Y dice así: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Esto lo dice el rico. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús le está diciendo a este rico: tú tienes tu seguridad en tus bienes, en lo que posees, pero sabes que esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué será de todo lo que tú tienes? ¿Quién se lo va a quedar? A veces nosotros trabajamos arduamente para tener un patrimonio y muchas veces es correcto hacerlo, pero cuando ese patrimonio se vuelve el centro de tu vida y de tu corazón, caemos en un error. Hay miles de maneras de hacer las cosas, amados, y maneras de planificarlas, pero solo una es correcta y es a la manera de Dios, solamente a la manera de Dios. A pesar de nuestros planes, tanto para el presente como para el futuro inmediato, no están bajo el control del hombre, sino de Dios. Nadie puede garantizar el próximo segundo en su vida, cuanto más el día, cuanto más el año o el mañana. Hermanos, tenemos que entender algo, que nuestra vida es breve en esta tierra. Tal vez ya podamos decir, llevo muchos años aquí en esta tierra. Sin embargo, cuando nosotros vimos que en la pandemia vino a afectar a la humanidad entera, ¿cuántas personas no hicieron planes el diciembre de antes que entrara la pandemia? En muchas iglesias se hace el año o se finaliza el año decretando, diciendo todo lo que van a hacer. Y eso puede llevarnos a dos cosas: a una fe que es ciega, una fe que ignora, que solamente toma un pasaje de la Escritura e ignora todo. O podemos llevarlo también a una arrogancia, una jactancia al decir que tú vas a hacer muchas cosas cuando no sabes realmente lo que va a pasar mañana. ¿Cuántos no hicieron planes ese diciembre antes de que entrara la pandemia? Fue triste poder ver cómo en muchas naciones los lugares donde llevaban los cuerpos no eran suficientes. La gente tenía que enterrar a sus muertos en la calle, tenía que dejarlos en la calle. Escenas tan desgarradoras como ver niños, ancianos. No sé si usted experimentó, algún familiar cercano tuvo este COVID en los inicios. Yo pude ver a mi madre salir de su habitación muy grave, y yo recuerdo que cuando ella salió directo al hospital, nosotros entre los hermanos tomamos la decisión que se fuera al hospital, y yo cuando la vi salir de la habitación la vi tan mal que dije: posiblemente no la voy a volver a ver.
Posiblemente. Salió junto con mi padre, detrás de él también enfermo de COVID. Y cuando ellos salen, muchas cosas pasaron por mi mente. Una de esas fue, no sé si los vuelva a ver. Porque era el momento donde además la gente moría. La gente tenía pánico de ir a un hospital, porque la gente no regresaba. Yo viví de cerca la experiencia de saber que es que en un momento ves a tu mamá viendo televisión, comiendo, sirviéndote de alimentos, y ver en otro momento salir con un semblante decaído, sabiendo que tal vez ella misma decía, no sé si regrese, no sé si vaya a regresar hoy. Y en ese momento me puse a pensar, ¿de qué sirve esta casa tan grande? ¿De qué sirve tener un carro? De nada. Porque cuando estás enfrente a la muerte, hermanos, eso es lo último en lo que piensas. Lo único que quieres es sobrevivir. Recuerdo que mi mamá me comentaba que de repente había una vecina ahí, una de COVID, y al otro día ya no estaba. Recuerdo que me decía que llegaba otra y de repente ya no estaban, morían de un día para otro de manera literal, hermanos. ¿Cuántos sueños rotos? ¿Cuántos planes frustrados? ¿Cuántas personas que murieron sin Cristo? La vida es como la neblina, dice Santiago. En un momento, hermanos, se va. Jesús le dice esto al rico. El rico alardea de lo que tiene, de lo que posee. Dice, comeré, beberé, me regocijaré. Y Dios le dice, hoy vienen por tu alma. ¿De quién será todo lo que has acumulado? Mateo 6:34, Jesús dice que no nos afanemos por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dice, basta cada día su propio mal. Y con respecto a la voluntad de Dios, es importante entender lo que dice Proverbios 19:21. Dice en la Nueva Traducción Viviente, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito, los designios de Dios son los que van a prevalecer. Puedes planear todo lo que quieras, pero la voluntad de Dios es la que estará por sobre todas las cosas. Y con respecto a la voluntad de Dios, la vamos a ver desde dos lentes diferentes. El primero, todos sabemos en este lugar, sin lugar a duda, que hay una voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabemos? Pero a veces el saber eso no significa que tus decisiones y tus planes giren en torno a la voluntad de Dios. Es decir, no es suficiente saber cuál es la voluntad de Dios si nosotros no buscamos hacerla. Ese es el primer lente con el cual podemos ver la voluntad de Dios. El segundo lente es el siguiente. Sé que existe la voluntad de Dios para mi vida y permito que esa voluntad sea el centro sobre el cual gire todo lo que hago, y como consecuencia eso afecte mi vida y a todos los que me rodean. Vean, hay dos posturas. Conozco la voluntad de Dios, pero mi vida no gira en torno a la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios, pero mi vida gira en torno a la voluntad de Dios. No es suficiente saber que Dios tiene un plan para mi vida. No es suficiente. Si yo estoy fuera o estoy orbitando fuera de esa voluntad, de nada sirve. Cuando una persona toma la determinación de buscar hacer la voluntad de Dios, será bendecido en todo lo que haga. Cuando una persona cosecha fuera de la voluntad de Dios, tendrá fracasos en la vida. Pues cuando vivimos de manera intencional, haciendo lo que queremos sin tomar en cuenta a Dios, tendremos malas consecuencias. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado muchas veces. Cuando yo decido de manera voluntaria hacer algo y sacar a Dios de lo que voy a hacer, ¿cuántos fracasos no hemos vivido por hacer eso? Hemos fracasado en muchas cosas porque Dios no está ahí. Muchos cristianos están involucrados en llevar a cabo sus planes sin tener en cuenta a Dios.
no es de extrañar los grandes errores que hemos cometido, porque Dios no está en el centro de lo que hacemos, porque Dios no está orientando ni está dirigiendo cada decisión que tomamos en la vida. Es importante entonces considerar esta mañana, esta tarde, que debemos de tener cuidado, hermano, de toda decisión que usted tome en este año. Procuremos que sea buscando hacer la voluntad de Dios. Ese es mi consejo. Porque cuántas relaciones no han fracasado porque fueron sin consultar a Dios, ¿verdad? Cuántos proyectos de trabajo, negocios han fracasado porque no era la voluntad de Dios o porque no se buscó una dirección de parte de Dios. Cuántos matrimonios han fracasado porque fue tomado en una decisión que no fue consultada por Dios. Si es verdad que la gracia de Dios puede restaurar, eso es totalmente cierto, pero también es cierto que muchas veces nos brincamos la voluntad de Dios y hacemos lo que queremos, hacemos lo que es correcto de acuerdo a lo que sentimos y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y muchas veces eso nos va a llevar a grandes errores en la vida. Por eso es importante, hermanos, que tengamos cuidado de no jactarnos del mañana, de saber que no tenemos el control del tiempo, las circunstancias, las personas y de lo que va a suceder. Sin embargo, como punto número 2, como hijos debemos aprender a alinear todos nuestros planes a la voluntad de Dios. Santiago les dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. La expresión si el Señor quiere es algo que Pablo lo tiene muy presente, reconociendo al Señor y su voluntad. Lo dice en diferentes pasajes, en las diferentes cartas que él escribe. En Éfeso le dice, pero otra vez volveré a vosotros, a los de Éfeso, si Dios quiere. También les dice en 1 Corintios 4:19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. En 1 Corintios 16:7 dice, ¿por qué no quiero verlos ahora de paso? Pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Vea cómo Pablo antepone siempre la voluntad de Dios ante cualquier decisión que iba a tomar. Ahora, visitar las iglesias era algo bueno, iban a ser edificados, pero Pablo antes de pensar en eso dice, si el Señor quiere yo los voy a visitar, y si no, el Señor no quiere, no los visito. Es decir, la voluntad de Dios para Pablo era preeminente, era importante. Filipenses dice 2:24, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Su confianza en que él iba a hacer algo estaba en Dios. Y dice también en Hebreos 6:3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vemos la vida de Pablo, que todo lo que él hacía siempre fue teniendo a Dios y la voluntad de Dios como el centro de todo lo que él hacía. En este 2023 queremos hacer las cosas diferentes, queremos que las cosas cambien en nuestras vidas, queremos ver cambios visibles y reales, pero no debemos olvidar que dice Salmos 31:15, en tus manos están mis tiempos. Amén. Depende de Él, depende de Él. Las decisiones importantes de nuestra vida las podemos tomar, sí, por supuesto, pero el fracaso o la victoria y la bendición dependerá de si tuvimos a Dios en cuenta para lo que hicimos. Romanos 12:2 nos habla acerca de cómo es la voluntad de Dios, y ahí está el pasaje, Romanos 12:2, en la Nueva Versión Internacional. Dice que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. ¿No creen que sea mejor alinearnos a la voluntad de Dios, hermanos? ¿No creen que sea tiempo de ya no vivir haciendo lo que queremos y vivir como Dios quiere? ¿No creen que es tiempo de poner
de poner en las manos de Dios todo lo que hacemos, nuestro presente y nuestro futuro? Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no será mejor que Él dirija nuestro barco? ¿No será mejor darle el timón de nuestra vida a Dios y que no sea un copiloto detrás del asiento? Muchos aceptan a Dios como Salvador de su vida, pero no como Señor. Muchos le dicen: Señor, eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. Dice: te invito a mi auto, súbete, pero te sientas atrás, porque yo sigo teniendo el control. Es decir, podemos aceptar a Jesús como Salvador, pero no necesariamente significa que lo tengamos como Señor, porque como Señor significa que Él es amo de nuestras vidas. Él es dueño de lo que hacemos y de todo lo que somos. Cuando lo aceptamos como Señor, le estamos diciendo: Señor. Bueno, la palabra Señor es la palabra griega Kyrios, que significa que alguien es dueño de algo, que algo le pertenece porque lo ha comprado. Jesús, dice la Biblia, que pagó con su sangre por nosotros. Es decir, hermano, yo no sé si usted entiende esto, pero tu vida y mi vida ha sido comprada por el Señor y le pertenece a Él. Amén. No nos pertenece a nosotros, no es nuestra vida. Él la pagó con un precio, y en el momento que Él la paga y en el momento que tú aceptas que Él sea tu Señor, estás diciendo: soy tu esclavo. La palabra Señor denota la relación de amo y esclavo. ¿Y quién cree que son los esclavos? Nosotros. Un esclavo no tenía derechos en ese tiempo. El amo tenía que decirle todo lo que tenía que hacer. Era su dueño. Debemos aprender a rendir nuestra vida a Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de calamidad, de malestar, de desiertos, de escasez, planes de quebrantamiento, de dolor. ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Qué dice ahí? De bienestar. Entonces, si Dios tiene planes de bienestar para usted y para mí, ¿por qué no nos alineamos a la voluntad de Dios? ¿Por qué vivimos vidas con tantas situaciones difíciles? ¿Saben por qué, hermano? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque no nos hemos alineado a lo que Él quiere. Y sigue diciendo el pasaje: a fin, es decir, a fin es el propósito de darles un futuro y una esperanza. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y sus planes son para bien, y sus planes son para darnos una esperanza en el presente y darnos un futuro en Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo alinearnos a algo bueno? ¿Por qué queremos vivir vidas sacando a Dios de ellas, cuando eso ha cosechado fracasos, derrotas, frustraciones, problemas, escasez, desiertos? ¿Por qué vivir una vida fuera de Dios cuando la palabra es clara? Él nos enseña que su voluntad es perfecta, no se va a equivocar, que su voluntad es agradable, es buena, y que los planes que tiene para mi vida son de bienestar y no de calamidad. Los más grandes fracasos que hemos tenido ha sido porque nosotros hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque hicimos algo que sabíamos que no era su voluntad, o que simplemente omitimos en nuestra vida. Muchas veces como cristianos lo contemplamos para ciertas decisiones en nuestra vida, pero muchas veces como cristianos lo sacamos de ciertas decisiones en nuestra vida. Con quién te casas, dónde te congregas, qué carrera estudiar, ¿Qué vas a hacer? O sea, hay decisiones donde nosotros sí lo involucramos, pero hay decisiones donde nosotros decimos: aquí no, o sea, esta parte no, yo aquí decido. Y por eso vienen los grandes fracasos en la vida.
La voluntad de Dios debe aplicarse a todas las esferas de nuestra vida. Cada decisión debe someterse a la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. ¿Cómo vamos a comenzar el año? Dice el libro de Jueces que el pueblo llegó a un punto donde cada uno hacía como mejor le parecía. En otras palabras, cada quien hacía lo que quería. ¿Cuál fue el resultado de eso? Esclavitud, sometimiento por otras naciones. Dios levantaba un caudillo para libertarlos. Ellos volvían a caer en el mismo pecado. Dios enviaba nuevamente otra nación para sacudirlos. Ellos se arrepentían, ellos pedían perdón y después de un tiempo volvían al mismo pecado de idolatría. Y en el libro de Jueces usted ve un patrón así de círculo. Dios los perdonaba, se arrepentían, volvían a pecar. Dios mandaba nuevamente otra nación para esclavizarlos, someterlos. Ellos se arrepentían, Dios los perdonaba, ellos volvían a caer en el mismo pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que ellos hacían ¿lo qué? Lo que querían. Y para nosotros esto tiene una aplicación, porque si nosotros vivimos el 2023 haciendo lo que se nos dé nuestra regalada gana, hermanos, estamos en un círculo. Y puede llegar el 2024 y usted se encontrará exactamente en la misma posición con el que acabó el 2022. Porque ¿acaso no es mentira que muchas veces llevamos un patrón de conducta que llevamos años? No meses, años. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es algo más y no es el centro de nuestra vida. Es muy diferente que Dios sea el centro de tu vida y que Dios sea algo más en tu vida. Eso va a marcar toda la diferencia. Así es que, cerrando este tema, hay dos cosas que Santiago nos dice. Número uno, no nos jactemos del mañana. Y número dos, todo lo que hagamos, absolutamente todo, pongámonos en las manos de Dios, todo. Tu sexualidad, tu trabajo, tu persona, tu familia, tus hijos, tus anhelos más profundos, absolutamente todo, pongámoslo en el señorío de Cristo. Y yo te puedo decir por lo que dice la palabra, hermano, que cuando nosotros hagamos eso, tendremos una vida diferente. Te los puedo garantizar con mi propia vida misma. Cuando tú te sometes a Dios de manera voluntaria, por supuesto, Dios cambia todo. Cambia tu economía, cambia tu familia, restaura tu matrimonio, restaura a tus hijos. De verdad, hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios es la mejor decisión con la cual podemos comenzar este 2023. Amén, amén. Es la mejor decisión que usted puede tomar. Ese es mi consejo de todo corazón, y que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, quien dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Dios, su Padre. Es el ejemplo supremo. Jesús diciéndole a Dios, a su Padre, que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que tú dices. Quieras. Amén. Un consejo: ¿quiere que su vida cambie? Busca hacer la voluntad de Dios. Y todo lo demás, dice Mateo 6:33, ¿será qué? Añadido. Se va a añadir. Amén. No tienes que ir a correr como luego te dicen, corre tras las promesas, corre, decreta, declara. No es de decretar, no es de declarar, es de someterse a la voluntad del Padre. Amén. No tiene necesidad de decretar, hermano. No tiene necesidad de exigirle a Dios. Más bien, Señor, haz lo que tú quieras. Haz tu voluntad en mi vida. Y su vida cambiará de verdad. Póngase de pie, hermano. Damos gracias a Dios por